tal, jóvenes? ¿Cómo están? Muy buenos días. Llegamos a la última parte de este segundo bimestre y vamos a hacer un repaso rápido con respecto al tema de la etimología. Reconoceremos las raíces o principales raíces de origen griegos y latinos y también a algunos sufijos, ¿no? También de procedencia griega o latina. Hay que entender que la etimología se vale tanto de la morfología como de la semántica para su estudio, el cual consiste en ocuparse del origen y formación de las palabras, esto es, en el plano de su significado y en el plano de su estructura. Y recordemos el tema de la morfología, pues esta se encarga de estudiar a los monemas y de ellos a los lexemas o raíces, que es una de las partes que nos compete reconocer porque vamos a ver raíces de origen griegos o latinas. Y la otra parte son los llamados morfemas derivativos, básicamente los prefijos y los sufijos, que también tocaremos algunos de ellos tanto de origen griego como de origen latino. Entonces, para poder entender rápidamente este tema, ¿sí? Hay que recordar que proviene del latín etimología, que significa estudio de lo verdadero o lo auténtico. ¿Ok? Ahora bien, la etimología como disciplina de la lingüística que estudia el origen y evolución de las palabras. Ahora bien, también se ocupa de estudiar sus significados y sus formas y cómo han ido evolucionando esto a través del tiempo. ¿Ok? Entonces, la etimología como campo de estudio se asocia también a la filología o el estudio de las lenguas y a la lingüística histórica, ¿okay? Que tiene que ver básicamente con una lengua determinada, que lo que hace, investiga, analiza y determina el origen de vocablos o términos. También estudia el origen y la razón de su existencia, así como de su evolución en cuanto a su significado y a su estructura o forma. La etimología lo que hace finalmente es descomponer a las palabras en sus partículas constitutivas, llámese lexemas y afijos, ¿ok? Para poder estudiarlos con mayor detenimiento. La etimología para ello se vale de la lingüística comparativa, a través de los cuales procura reconstruir o deducir datos, ideas, conceptos asociados a lenguas muy antiguas y que generalmente lenguas que aparecieron antes de la invención de la escritura. Así consiguen determinar aspectos como la fuente del origen de las palabras, su cronología en cuanto a la incorporación a un idioma y los cambios de estructura y de significado que han ido sufriendo a lo largo del tiempo. Esto ha dado lugar a las palabras o términos llamados técnicos, ¿ok? Que son palabras que generalmente se utilizan en los planos de la ciencia y la tecnología. Palabras como odontólogo o pediatra, también cardiopatía o filántropo, docente, bígamo, adverso, acrasia, teléfono o hepatitis. Son algunos de los términos que aparecieron gracias a el estudio de la etimología en cuanto a la evolución de algunas raíces o afijos. La importancia de la etimología radica en que nos va a permitir comprender el origen y el significado de las palabras, su significado verdadero, valga la aclaración. En ese sentido, nos va a proporcionar conocimientos que nos van a ayudar a ampliar nuestro vocabulario, a usar correctamente los términos en cuanto a las relaciones que se puedan establecer entre ellas, las relaciones semánticas que podrían ser de sinonimia y o antonimia, tal vez de hiperonimia o hiponimia, y también de holonimia y de meronimia, y sobre todo a mejorar nuestra ortografía. Vamos a recordar en estos momentos algunas raíces de origen griegos, luego pasaremos a estudiar raíces de origen latinos.
Comenzaremos entonces con algunos términos que ya hemos visto en las clases anteriores y empezaremos con la raíz agogo, que significa conducir, de ahí la palabra pedagogo o pedagogía. Agro, que significa campo, términos como agronomía, ¿no? Agropecuario o agricultura. Algia, que significa dolor, términos como neuralgia, misalgia, blefaralgia o cefalalgia. Andro, que significa varón u hombre, términos como androide o andrés. Antropo, que es hombre, antropófago o filántropo. Biblio, que significa libro, de ahí las palabras biblia, bibliotecario o bibliófilo. Bio, que significa vida, de ahí los términos biografía o biología o biodiversidad. Cardio, que significa corazón, cardiólogo, cardiopatía. Céfalo, que significa cabeza, cefalópodo, bicéfalo o encefalitis, ¿no? El siguiente término, cosmo, que significa mundo, cosmopolita o cosmonauta. Cracia, que significa gobierno, términos como democracia, plutocracia o acracia. Cronos, que significa tiempo, cronómetro, cronología o crónica. Deca, que significa 10, de ahí las palabras decálogo o decágono. Derma, que significa piel, epidermis o también la palabra dermatitis. Dromo, que significa carrera, términos como hipódromo, canódromo. Etimo, verdadero. Etimología. Fagos, que significa comer, esófago, fitófago o antropófago. Filo, que significa amigo, palabras como filántropo o la palabra filial. Fobia, que significa miedo, términos como hidrofobia, claustrofobia o entomofobia. Fono, que significa sonido, teléfono, audífono, foto, que significa luz, términos como fotografía o fotosíntesis. Gastro, que significa estómago, gastritis o gastralgia. Geo, que significa tierra, geografía, geógrafo, geopolítica. Grafo, que es escritura, grafología o graffiti. Grama, que es letra, gramática. Hecto, que significa ciento, hectómetro. Helio, que quiere decir sol, helioterapia o heliocentrista. Hemera, que significa día, hemeroteca, hemo, que es sangre, hemorragia o hematoma, y hetero, que significa otro o distinto. De ahí palabras como heterogéneo o heterodoxo. Seguimos con hidro, que quiere decir agua. Hidrofobia, hidrografía. Perdón. Homo, que quiere decir semejante, parecido, homogéneo, ¿sí? Homologar, iso, que significa igual, isocronía, isósceles, latría, que es adoración, heliolatría, lito, que significa piedra, litografía o litófago. Logos, que significa palabra, ciencia o tratado, diálogo, ¿ya? Macro, que significa grande, macrocéfalo, metro, que es medida, hectómetro, micro, que significa pequeño, microbio o microorganismo. Morfo, que significa forma, de ahí las palabras morfología o morfema. Negro, necro, que significa muerto, necrología o necrófago o necrofobia. Neuro, que significa nervio, neurología o neurosis. Nomo, que es ley u orden, agronomía. Odonto, que significa diente, odontólogo, odontograma u odontología. O también la palabra dentífrico o diente. Oligo, que es pequeño, oligarquía. Onoma, que significa nombre, onomástico, sinónimo, antónimo. Orto, que significa correcto, ortografía u ortofonía. Paido, que significa niño, pedagogía, ¿sí? Luego tenemos el término pata, que significa enfermedad, o patía, enfermedad, psicópata o cardiópata. Podos, que significa pie, apodo o bípedo.
polis, que significa ciudad, metrópolis, pseudo, que significa falso, pseudópodo o seudónimo, psico, que significa alma, psicología, psicoterapia, heptero, que significa ala, de la palabra díptero, ¿sí? Taqui, que significa veloz, taquigrafía o taquicardia, teca, que significa depósito de o armario, biblioteca, hemeroteca, tele, que significa de lejos, telegrafía o televisión, teo, que significa Dios, teología, terapia, que significa curación, psicoterapia, termo, que significa calor, termómetro o termodinámico, tetra, que significa 4, tetrasílabo, y zoo, que significa animal, zoología o zoófago. Hablaremos ahora de algunas raíces latinas, como por ejemplo aecus, que significa igual, de ahí la palabra equilátero, anima, palabras como exánime o animado o animoso, cuyo significado principal es alma, audire, que significa oír, términos como auditorio, velum, que significa guerra, beligerante, bélico, bene, que significa bien, benévolo, benefactor o bienaventurado, caput, cabeza, capital o decapitado, sidio, que es matar, fraticidio, ¿sí? Homicidio o fungicida, corpus, que significa cuerpo, corpulento, corporal o corporativo, damnum, que significa daño, damnificado, domus, que es casa, doméstico, domesticar, ego, que significa yo, egoísta o ególatra, y docere, que significa enseñar. De ahí la palabra docente. Seguimos con discere, que significa aprender, de ahí el término discípulo o disciplina, facere, que es hacer, factible, filius, que es hijo, filial, frater, que es hermano, fraternal o fraterno, humus, que es tierra, términos como inhumar o exhumar, homo, que significa hombre, homicida, ligere, que significa leer, legible, loquis, que es hablar, loquaz, magister, que es maestro, magisterio, morbus, que significa enfermedad, morboso u morbosidad, nomen, que quiere decir nombre, anónimo, ¿sí? O sinónimo o antónimo, u onomástico, óculo, que significa ojo, oculista u ocultar, omnis, que es todo, omnipotente, omnipresente, omnisciente, senex, que significa viejo, de la palabra senil o senectud, signum, que es seña o señal, tempus, que significa tiempo, urbis, que significa ciudad, de ahí palabras como urbano o urbanidad, videre, que significa ver, términos como vidente, vorare, que significa omnívoro, carnívoro o piscívoro, y vox, que significa voz, de ahí el término invocar. A su costado tenemos otros términos, otras raíces de origen latino que veremos en las clases en vivo a desarrollar durante esta semana. Y terminaremos esta parte con el estudio de los afijos, que son elementos que se unen a la raíz de una palabra y que van a modificar su significado. Estos pueden ser prefijos y sufijos. Los prefijos, partículas que se anteponen a la raíz, como por ejemplo subsuelo, cuyo prefijo sub significa debajo de, por lo tanto, el significado de la palabra suelo varía a debajo de la superficie terrestre. En cambio, los sufijos son partículas que van propuestas o después de la raíz, formando nuevas palabras, ¿no? Términos como biblioteca, cuyo sufijo teca significa depósito de, por lo tanto, la palabra biblioteca cambia su significado a depósito o conjunto de libros. Y, para terminar, algunos prefijos de origen griego, como a o an, que significa sin, de ahí la palabra ateo, o amorfo, anfi, que significa alrededor o ambos, anfibio o anfibología, anti, que significa contra, antibiótico o antisocial, auto, que significa uno mismo o por sí mismo, autonomía, autodidacta,
archi o arqui, que significa principal, arzobispo, día a través de, diagrama, di o dis, separación o duplicidad, dilema o disconforme, endo que es dentro, endocardio, epi que es sobre, epidermis o epicentro, eu que significa bien, eufonía, hemi que significa medio, hemisferio. Y terminamos con hiper, exceso, hipertensión, hipo, debajo de, hipodérmico, meta que significa más allá, metamorfosis o metahumano, mono que significa uno, monoteísta o monolito o monócromo, neo que es nuevo, novato, neologismo, pan o panto todo, panorama, panorámico, o panteón también, ¿no? Para, al lado de o detrás, parámetro, peri, que significa alrededor, perímetro, poli, que significa varios, policromía, políglota, proto, que significa primero, términos como protocolo o protozoario, y sin, que significa con, palabras como sinfonía. Eso ha sido un repaso rápido con respecto al estudio de la etimología y principales raíces de origen griego o latinos y algunos afijos, en este caso prefijos griegos. Conmigo será hasta la primera semana de agosto. Cuídense mucho y nos estamos viendo hasta esa fecha. Bye bye chicos, nos vemos.